Listo, ahora sí, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Somos ya 23 participantes, así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar hoy día en una nueva reunión de acompañamiento psicológico con la licenciada Priscila Cárdenas, que hoy nos va a hablar del apoyo en la comunicación de decisiones complejas. Hemos estado hablando un poquito hace un momento antes de iniciar la grabación. Queríamos darle tiempo a algunos que se conecten, pero yo creo que es muy importante de acuerdo digamos, al progreso de la enfermedad y las diferentes decisiones que tenemos que ir tomando en el camino, que podamos tener este tipo de apoyo para, para hacerlo en familia, ¿no? Y sin presión de nadie, como estábamos hablando hace un momento. Entonces, sin más, Priscila, te doy pase. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos por estar aquí en este nuevo encuentro. Voy a compartir la presentación, que es cortita, porque lo más importante es como lo que vamos a intercambiar con ustedes, con todos los presentes. Bueno, el tema de hoy está necesariamente entrelazado a todo el transcurso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta sus fases finales. Entonces es un tema realmente transversal y por ello importante, ¿no? La comunicación de decisiones complejas, ¿no? El apoyo en la comunicación de decisiones complejas. Esta enfermedad, desde el día uno, desde el primer acercamiento a un diagnóstico más certero, más cercano a, a la posibilidad de una ELA, comienza a ya demandarnos a no solamente a la persona que tiene la enfermedad, sino a su grupo familiar y a su grupo de cuidadores, y también a los médicos y doctoras que acompañan el proceso, a comunicar cosas que son difíciles de hablar, pero totalmente necesarias para poder ejercer opinión y autonomía y decisiones en el devenir del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y son complejas porque son temas de gran impacto, son cosas que no conocíamos, cosas que veníamos ignorando seguramente porque no nos había tocado previamente, porque además la ELA no es que sea, está dentro, al menos en Perú está dentro de las enfermedades raras y por tanto no es tan como conocida, ¿no? Cada vez es mucho más cercana a la información, pero no lo suficiente como para todo el mundo tener información básica, ¿no? Entonces, cuando llega un diagnóstico de este tipo, no es como muy potente el nombre, lo que significa, los términos médicos y lo que de manera concreta viene a ser en nuestro cuerpo, en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día y en el de nuestras familias, ¿no? Por eso es importante comunicar y saber comunicar. Eh, cuando llega un diagnóstico tan complejo como el de la ELA, los médicos en el encuentro, los médicos y los doctores y los especialistas y las especialistas en el encuentro que tuvimos en el colegio médico hablaban de siempre es importante decir con frontalidad qué es lo que está pasando, porque aunque sea duro, y ciertamente lo es, y no vamos a negar la dureza de un diagnóstico de este estilo, es mejor saber que no saber. Es mejor tener conciencia de lo que está pasando para poder ir asimilando qué es lo que estoy viviendo y frente a ello poder tomar decisiones. Como decía Gabriela antes de que comenzáramos oficialmente el encuentro, el tiempo es importante.
porque lamentablemente la enfermedad tiene un trayecto y nos va dando como recortes temporales para hacer cada cosa, porque mientras más avanza, más se compromete la autonomía física, ¿no?, de la persona, y eso hace que algunas cosas sean más difíciles de hacer eh, después que antes, ¿no? Entonces, lo que decían los especialistas eran que ellos promueven la información sensible, pero clara y directa, para hablar del diagnóstico y de lo que significa, ¿no? Y yo pensaba cómo puede ser difícil para los familiares y para un paciente recibir esta información, y cómo hacer para que, sin negar que va a causar un impacto, uno sea lo más cuidadoso posible de dar este tipo de comunicaciones. Y entonces, en ese panorama, lo que la psicología propone es ser suficientemente sensibles, que significa poder entender lo que podría sentir la persona que recibe un diagnóstico de ese estilo. Entonces, ¿qué podría sentir la persona? Se puede sentir con mucho miedo, con mucha angustia, incluso algunos podrían sentir como mucho rechazo por el miedo que sienten a escucharla. Y entonces hay que saber qué momentos y qué lugares y con qué personas vamos a poder contar para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, si estamos viendo y sabemos y conocemos que nuestro, que nuestro pariente o nosotros mismos reconocemos que podemos ser bastante ansiosos o temerosos, y tenemos la posibilidad de una comunicación en donde nos van a decir cosas que nos pueden llevar a ponernos en estados como muy alterados, de repente saber, conocer y comenzar a seleccionar que hay personas que de repente con las que yo me siento más seguro, con las que yo me siento más tranquilo, ¿no? A veces hay médicos o doctoras que son bastante sensibles y pausados al hablar de estos temas y solo dicen lo necesario y lo suficiente, ¿no? Con un tono de voz amable y con la seguridad de que cualquier cosa que se suscite, ellos van a estar acompañados de profesionales, de sus familiares y de la asociación, que van a tener una red de apoyo. Y cuando uno tiene una red, nunca estás solo y siempre se puede sostener de esa red, ¿no? Incluso en los momentos más duros y difíciles. Por eso la importancia de contar con, por ejemplo, aquí en Perú tenemos la asociación ELA, ¿no? Tenemos la posibilidad de repente de acercarnos a algún médico inicialmente, ¿no? No sé, a nuestros familiares, de todas maneras, los que están, puede ser un grupo familiar medianamente extendido, puede ser solamente una hija, un hijo o una pareja, y sentir que puedes contar con ellos, ¿no? Para poder afrontar esta situación. Entonces, eh, las, los elementos clave es poder ver en qué situación se encuentra la, la persona a la que vamos a darle la información, y también cómo somos nosotros. Y luego ser lo suficientemente sensibles para tener un tono de voz cuidadoso, calmado, que no significa que vamos a negar nuestra tristeza o nuestro miedo, pero sí devolverle a la persona que estamos con ella y que vamos a estar con ella en cualquier momento y en el desarrollo de la enfermedad, en el transcurso de la enfermedad, ¿no? A partir de ahí es la misma lógica para todos los procesos que vienen. Entonces, primero una fase de diagnóstico y luego qué es lo que se espera de esta enfermedad. Y podemos ir hablando poco a poco de lo que viene
de lo que podría venir eventualmente de esta enfermedad. No todas como había dicho, como habían dicho los especialistas, la ELA es la enfermedad, pero en cada persona es bastante particular porque cada sistema físico, neurológico, cada cuerpo es tan particular y tan único que se manifiesta de una única y especial manera. Entonces, las experiencias y y la evolución de la enfermedad nos van a ayudar como orientadores para más o menos ampliar un panorama. Y luego de un diagnóstico, progresivamente podemos hablar de lo que viene, ¿no? Para que la persona se vaya preparando, para que la familia se vaya preparando y para que comencemos a aprender sobre la enfermedad y también saber qué roles vamos a ocupar en el grupo familiar, dado que se están cambiando las dinámicas, porque la enfermedad modifica las dinámicas, ¿no? Como los cuidados, como de quién va a sostener la economía del hogar, de quién va a sostener el cuidado, la gestión de la casa, de cómo se van a rotar el acompañamiento eh, eh, con la persona que está con la enfermedad, si van a tener la posibilidad de asistencia de una enfermera o un enfermero, cómo eso va a dinamizar dentro de la rutina del día a día, en qué momento se encuentra la familia, es una familia con hijos adolescentes, con hijos adultos jóvenes, con hijos pequeños, todo eso. Hay un movimiento que tenemos que ver cómo funciona la enfermedad y cómo más o menos vendría para poder nosotros adaptarnos a lo que tenemos y con lo que tenemos, ir como dibujando nuestra nueva ruta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rol del psicólogo que trabaja con pacientes y con familias que tienen a uno de sus miembros con ELA, eh, es centrado en la familia y también en la persona, ¿no? Facilita la expresión emocional del paciente y sus cuidadores, muchas veces, como les decía, atravesadas por el miedo, la negación o un duelo anticipado. Evalúa la capacidad de toma de decisiones de la persona y también de la familia, ¿no? A ver si cómo se encuentra, en qué situación está su discernimiento cognitivo y y su estabilidad emocional, que puede variar en el avance de la enfermedad, y también promueve la autonomía y el consentimiento informado. Entonces, esto es otro punto súper importante, ¿no? El psicólogo, la psicóloga o las personas dentro de la familia, más allá de los psicólogos, tienen que tener claro que hay que asegurarnos que las decisiones se basen en los valores, deseos y prioridades del paciente, no solo de los criterios médicos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi familiar? ¿Qué es lo que quiero yo como paciente que tiene ELA, como persona que está viviendo con la ELA? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que pienso de una gastro? ¿Qué es lo que pienso de una tracto? ¿Qué es una gastro? ¿Qué es una tracto? Qué es el BIPAP? ¿Qué es todas estas cosas que me van a apoyar en el transcurso de la enfermedad? ¿Cómo funcionan? ¿Yo cómo quiero afrontarlas? ¿Cómo quiero adaptarme a ellas? ¿Cómo va a ser? ¿No? Entonces, presentar los panoramas progresivamente mediante va avanzando la enfermedad y y las posibles herramientas que me van a ayudar a tener mayor calidad de vida, eh, me va a permitir tomar decisiones. Si conozco esta información previamente, voy a poder tomar decisiones anticipadas que me ayuden primero a conocer la situación y por tanto que no lleguen así de golpe, que eso es un poco más de impacto y traumático. Y por otro lado, poder decidir qué cosa y cómo va a ser esa adaptación, ¿no? Em, Acá ponía diagnóstico y avance de la enfermedad, el apoyo en conversaciones difíciles, ¿no? Estas conversaciones pueden girar en torno a temas como ¿desea el paciente ser conectado a ventilación mecánica o intubado? ¿Quiere una sonda cuando comer ya no sea seguro? Eh,
prefiere cuidados paliativos en casa cuando toque o en un hospital. ¿Qué son los cuidados paliativos? Antes de saber qué prefiere, es saber qué son los cuidados paliativos. Y por ejemplo, en el, en el colegio médico, en este encuentro que tuvimos con los especialistas que trabajan con las familias y los pacientes que tienen esta enfermedad, uno de los médicos hablaba, ¿no? Hay un punto en donde la enfermedad ya tiene un avance tan mayor, ¿no? Ya hay un avance tan mayor, tan alto, que hay que pensar en cómo va a ser ese momento, ¿no? Y él hablaba de los cuidados paliativos, ¿no? Y entonces mucha gente o varias personas preguntaron, ¿qué son los cuidados paliativos? Porque el doctor hablaba pensando que todo el mundo sabía sobre los cuidados paliativos. Entonces, por ello es importante como que la familia se empape un poco del tema progresivamente, porque también es un golpe para la familia ir ahondando en estos temas, que consulten a profesionales, ya sea de la salud mental o a los mismos médicos, ¿no? Eh, ¿Qué significa un cuidado paliativo? Porque mucha gente lo interpreta como otras cosas, ¿no? Otros tipos de mecanismos. Y, por ejemplo, en la reunión hablaban, cuidados paliativos es eutanasia, es lo que es eutanasia, y el médico decía, no, en el Perú la eutanasia no es, primero que no está legislada, no podemos usar eutanasia de manera legal, al menos, ¿no? Entonces, cuidados paliativos tienen que ver con un cuidado de el dolor o de cuál es mi situación, mi calidad de vida en ese momento, qué es lo que necesito, dormir lo más posible y descansar de toda esta movimiento, de toda esta invasión, de todas estas herramientas que me ayudan a estar aquí todavía, ¿no? ¿Cómo quiero que sean esos momentos, ¿no? Entonces, inundarse de esos temas con los profesionales o de manera autónoma o de manera entre la familia para luego decidir cuando tocara qué es lo que prefiere la persona. ¿Prefiere cuidados paliativos en casa, en un hospital, ¿no? Eh, y para hablar de estos temas hay que empaparnos primero y luego ir incorporando poco a poco el tema en un intercambio con la persona y con la familia, ¿no? Otro punto importante es el apoyo en el proceso de duelo anticipado y redefinición del proyecto vital. Nosotros hablábamos que, ya lo hemos dicho en algún momento, que la persona que vive con él y sus familiares se enfrentan constantes pérdidas, ¿no? De capacidades físicas, de comunicación, de roles sociales o familiares, ¿no? Antes yo era el que organizaba todo en la casa y ahora eso ya no es posible o lo hago de manera parcializada o cada vez menos, ¿no? Eh, entonces, hay un montón de cambios que involucran duelos, ¿no? Entonces, apoyo en este proceso de duelo, entender que ir mirando que estos cambios son inminentes, pero que no necesariamente tenemos que vivirlos como cosas que ya no van a estar nunca más, ¿no? Sino que podemos seguir participando, pero de otra manera. Y por ello era importante que los familiares también vislumbren la idea de siempre como intentar hacer que la persona que viva la ELA y que progresivamente va avanzando en la enfermedad pueda dar anticipadamente su opinión sobre los temas que le suscitan, en los temas que le competen y también en los temas familiares, en donde es importante su voz y es importante lo que piensa, ¿no? Entonces uno poco a poco se va como buscando las maneras de seguir comunicando lo que uno piensa alrededor de un tema para seguir estando presente, porque ciertamente son importantes y necesitamos de su opinión, no solamente en temas que tienen que ver con la enfermedad, sino en temas con la familia, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, que aunque muchas personas pueden como
caer en esta idea de cada vez prescindir de, de la mirada de la persona que está viviendo con la ELA, ¿no? Y en realidad lo más saludable y lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Siempre también escuchar y saber qué es lo que está pensando y qué es lo que está eh, opinando sobre los temas que convergen a la familia. Y entonces el apoyo a la familia y a los cuidadores es, desde un lado más psicológico, se brinda contención emocional a quienes acompañan, ¿no? A la pareja, a los hijos, a los padres, a los cuidadores. Se les orienta sobre cómo participar activamente en decisiones, respetando principalmente la voz de la persona que está viviendo con ella. Y se interviene en momentos en donde el desacuerdo o tensión entre los miembros de la familia o algunos miembros de la familia, facilitando consensos respetuosos, ¿no? Entendiendo por qué, por ejemplo, me pongo a pensar en algún caso en donde era muy difícil para un hermano de un paciente entender que si está haciendo este tratamiento, si está tomando tal cosa, si está viniendo la psicóloga, si también está viniendo el terapista físico, ¿por qué no está mejorando? Y eso era una constante, por ejemplo, ¿no? Entonces conversábamos con él de que el término mejorar no, 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 no cabe dentro de la enfermedad como en otras enfermedades, ¿no? Sino más bien mejoro mi estado de ánimo con el apoyo del especialista o del especialista en psicología, mejoro mi nutrición y no me permito bajar de peso porque eso me va a dar un mejor una mejor calidad de vida, ¿no? Dentro del transcurso de la enfermedad. Y en eso yo puedo pensar en estar en un régimen alimenticio mejor o en un estado de ánimo mejor. Pero luego la enfermedad tiene sus propias características en donde la palabra mejoría se podría comenzar a reemplazar como cuán lento hago el proceso, cuánto hago que mi familiar o el paciente o la paciente tenga todavía una vida lo suficientemente de calidad que le permita descansar, dormir bien, estar con nosotros durante el día, ¿no? Y como decía hace un momento, repensar en el sentido, ¿no? Ahorita con estas condiciones, con esta enfermedad, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es ¿Qué es lo que me hace estar, a- por qué estoy aquí, ¿no? En algún momento, una compañera de la asociación, ella decía, ¿no? Que, por ejemplo, su mamá eh, comenzó a sentir mayor contacto y deseo de seguir, seguir con ganas de estar todavía entre todos, porque estaba la nieta. Había llegado una nieta, ¿no? Y entonces acercarse bajo las circunstancias y las condiciones que la enfermedad nos permita para vivir el tiempo compartido con la nieta, más allá de que si bien no va a ser como una persona que no tenga la enfermedad, estás ahí, la conoces, la observas, la puedes mirar y conocer en sus gestos qué está diciendo, qué no está diciendo, ser mucho más fino en reconocer qué nos está trayendo esta niña, por ejemplo, basándonos en este ejemplo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo con cada movimiento? Muy diferente a lo que, por ejemplo, la mayoría de personas estamos en el celular, estamos en el trabajo, estamos de acá y de allá y no tenemos el espacio para mirar con detenimiento cómo esta nueva integrante de la familia me comunica lo que necesita, porque la comunicación no solamente son palabras, son movimientos corporales, son silencios, son gestos, ¿no?
Entonces yo comienzo a construir una presencia distinta en base a las características que hoy por hoy estoy teniendo de acuerdo a esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso, esa es la presentación y les agradezco haberla visto y quiero pasar a las preguntas, a las dudas, a lo que quieran comentar. Priscila, gracias. Lo que yo quería de repente es que pudiésemos ahondar un poquito más en, antes de pasar a la parte privada y que me gustaría de todas maneras que quede un poquito más marcado en el tema de poderlo compartir en redes, porque esta parte que es grabada va para el canal de YouTube, es que Ujú. nos comentes, por ejemplo, un par de detalles, ¿no? Eh, una de las cosas es, a veces la familia toma la decisión de no decirle a su familiar qué es lo que tiene. Eso es uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hijos o de repente el esposo le dicen, no, sí, puede ser, no queremos decirle qué es lo que tiene. Eso es un tema. Luego, por ejemplo, específicamente en el caso de los procedimientos médicos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son, aparte, digamos, qué herramientas pueden tener de manera general, herramientas para que los familiares o para que los familiares y el paciente conversen entre sí sobre este tipo de detalles, ¿no? Y que no tengan temor de enfrentar una conversación de este tipo, ¿no? Son varios temas, son los que son los procedimientos médicos y justamente lo que hablábamos de los cuidados paliativos, ¿no? Que si nos pudieses mencionar algunas herramientas antes de pasar a lo que viene a ser las preguntas puntuales y específicas que de repente no sé si tú creas conveniente o no, grabemos, no grabemos, tú me indicas. Ya. La, la primera acotación es sobre algunas familiares optan por no decirle el diagnóstico al familiar que tienen con el diagnóstico de la ELA, ¿no? Entonces, coincido con los especialistas que lo mejor es saber, como les decía hace un rato, lo mejor es saber que tengo, porque si no es como todo muy confuso porque veo los silencios, me doy cuenta de que hay una incomodidad, de que hay algo no dicho, de que hay algo que me dicen de manera general, pero no lo entiendo del todo, de que se están cuidando de decirme, y entonces eso me angustia más, eso me preocupa más, porque no sé qué está pasando, no sé qué es lo que está viniendo conmigo, ¿no? Qué es lo que está pasando conmigo? La incertidumbre es mucho más desorganizadora y angustiante que lo difícil que puede ser conocer un diagnóstico, pero saber qué es, ¿ya? Y Sobre todo, ciertamente, perdón, sobre todo por el tema de que las decisiones que tiene que tomar esa persona, como lo conversábamos, era con respecto a su proyecto de vida, ¿no? A cómo cambia su proyecto de vida a partir del momento del diagnóstico y qué decisiones tiene que tomar de manera oportuna, eh, sabiendo el tipo de diagnóstico que recibe, en todo aspecto, ¿no? En todos los aspectos de su mm, vida que puedan ser importantes y a los que pueda llegar a tomar, para que pueda llegar a tomar una decisión, ¿no? mm, Sin perder de repente en algún momento autonomía ni capacidad, que no esté dependiente de repente de terceras personas, sino que lo pueda hacer de una manera apropiada. Yo creo que hemos visto muchos casos en la asociación donde personas bastante jóvenes no sabían lo que eran porque la familia había decidido no decirle. Entonces nosotros tampoco no estamos de acuerdo con eso. Son temas familiares, pero sin embargo siempre se los hemos dicho. Cada persona tiene derecho a saber qué enfermedad tiene para que pueda tomar sus decisiones de manera oportuna y adecuada, ¿no? sí, es verdad, es verdad, ¿no? Es importante por eso también, esa es otra razón
de la importancia de saber el diagnóstico para poder tomar decisiones. Ciertamente, como decíamos antes de comenzar oficialmente el encuentro, es totalmente entendible el miedo, el reparo, el no saber qué decir con respecto, o sea, cómo decir, qué decir, esto le va a asustar, porque sí, los familiares que recibimos el diagnóstico nos asustamos, pensamos que la persona que también lo va a recibir y que está viviendo la enfermedad en primera persona, también se le va, la va a conmocionar. Y ciertamente, como decía hace un rato, es un tema difícil, duro, no vamos a negar eso, ¿no? Pero es importante que se pueda ser lo suficientemente sensible y acompañar siendo honestos para que la persona tenga la oportunidad y el tiempo de hacer y decir y decidir lo que va a hacer en el devenir de esta enfermedad. Y por otro lado, este, entiendo el malestar y lo difícil que pueda ser como decirle a un familiar un diagnóstico de este estilo y es importante que también no sienta que tienen que hacerlo de inmediato, de porrazo, tómense su tiempo, medítenlo, convérsenlo con sus familiares, si tienen la posibilidad de conversarlo con alguien experimentado de la asociación, alguien que ya ha tenido experiencia, que conoce la situación y que puedan conversarlo con él o algún profesional, una psicóloga, un psicólogo que conoce la enfermedad y ha tenido la experiencia de trabajar con casos previos y tiene la posibilidad de contactarlo, entonces apóyense, tómense su tiempo, pero digan, ¿no? O sea, no vamos a esperar que cuando todavía ustedes estén movilizados los familiares, así todos conmocionados, con mucho miedo, vayan y afronten una situación de este estilo, ¿no? Comiencen a tejer sus estrategias, o sea, quién de la familia o quién me va a apoyar o con quién voy a hablar esto, con quién voy a decirle a mi mamá o mi papá o mi hermano, a quien corresponda, le voy a dar esta información, voy a hacer sola, voy a hacer con mi hermana o con quien sienta que me va a apoyar o nos vamos a apoyar mutuamente, ¿no? Pero tómense el tiempo, ¿no? Pero digan, eso es importante, sumamente importante porque la persona necesita saber qué es y mientras más conozcamos, aunque sea de un impacto importante, saber lo que nos está pasando, es mejor saberlo para luego poder entenderlo y asimilarlo y no quedarnos en la nebulosa de me dijo esto, pero también me dijo lo otro, pero yo lo veo que está preocupado, pero yo también siento que me están escondiendo, pero las personas se dan cuenta cuando les escondemos cosas. Las personas se dan cuenta cuando nos cuesta hablar de algo, cuando estamos como trabados, ¿no? Y entonces eso carga más angustia porque les dejamos como una ventana abierta para que piensen de todo. Y suelen ser pensamientos terribles, ¿no? Porque si no me está diciendo debe ser algo sumamente horroroso, ¿no? Terrible. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, dijiste, Gabriela, eh, Respecto, por ejemplo, a veces las personas, o por ejemplo, en algunos casos, como lo hemos visto, los familiares tienen un poco de temor de hablarle a su pariente, la persona que está con él, sobre qué implica los procedimientos como la gastrostomía y la traqueostomía. Entonces, muchas veces, incluso el mismo paciente se niega porque no sabe qué es. Por ejemplo, en el caso de la gastrostomía, a veces dicen, no, no quiero, no quiero, pero es que si se le pregunta realmente, la persona no sabe qué es. Entonces, a veces tienen temor de hablar del tema, tal vez para no herir susceptibilidades del paciente, pero siempre se quedan en un poco del desconocimiento sobre qué cosa es el procedimiento y en qué los puede ayudar, ¿no? Y en el otro caso, por ejemplo, de la traqueostomía, a veces tampoco lo conversan. Entonces, nos sucede muchas veces de que nosotros hacemos, como siempre, este tipo de reuniones, hacemos charlas de diferente tipo con los profesionales, se hablan sobre los diferentes temas con el neumólogo, con el intensivista.
y conversamos del tema, pero algunas personas lamentablemente no participan, ¿no? Y sucede que cuando llega una emergencia, desesperados nos escriben porque no saben qué hacer, pero ya están con la emergencia encima. Entonces, Mm, y no lo conversaron a tiempo, no lo hablaron a tiempo, y entonces es ahí donde se generan las decisiones tal vez erradas porque la persona al no tener conocimiento, por ejemplo, en el caso de la traqueostomía, eh, no sabe qué es el proceso y no va a saber decidir si quiere ese procedimiento o no lo quiere, ¿no? Y la familia también, ¿no? De repente no se informó, no sabe qué cosa es el BIPAP, no sabe qué cosa es llegar a tener una gastrostomía, entonces, y no conocen y no saben cómo hacer ante una situación de emergencia que se presenta, ¿no? A veces de manera repentina. Entonces, esto es un ujú. poco lo que quería que ahondaras, Ya, ok. cómo tratar de enfrentar este tipo de falta de comunicación entre la familia para poder tomar este tipo de decisiones. Ok, yo creo que es importante aceptar que van a haber una serie de informaciones y comunicaciones difíciles. Ya, eso en el transcurso de la evolución de la enfermedad vamos a tener que hablar de cosas que no son agradables. Entonces hay que aceptar que vamos a tener comunicaciones para hacer, para primero nosotros investigar sobre qué es con los especialistas o de manera autónoma en fuentes confiables en la web, investigar qué es cada procedimiento para tener una noción básica. Y luego de nosotros haberlo digerido, poder aceptar y entender que para nadie va a ser fácil recibir información de esto, ni tampoco dar. Entonces, si ya sabemos que eso siempre va a pasar, y no lo podemos evitar, entonces entender que es mejor informar justamente para poder anticipar y prevenir y dar un mapa más ampliado de lo que podría pasar y la persona tenga, es como yo a veces les doy este ejemplo a algunas personas, ¿no? Si viene un olón, si viene una ola, estoy en el mar y si viene una ola, y la ola yo no la puedo detener, la ola va a venir. Pero si yo no la veo y si yo me doy la vuelta y si yo me hago la que no existe, me va a revolcar. Pero si yo veo la ola, no la puedo detener, me asusta que venga, pero sé que va a venir y también sé cómo pararme para que no me venga a revolcar, o sea, me pongo de costado, trato de ponerme firme, ¿no? Y voy como sorteando la ola, es mucho menos probable que me revuelque porque la he mirado desde antes de que venga y estoy posicionándome en un lugar para poder sortearla de la mejor manera, ¿no? Entonces, es así, es similar, ¿no? Entonces, ciertamente, un diagnóstico como este es abrumador para todos los familiares, para todos los componentes de la familia, ¿no? Pero es importante tener en claro que mientras más apertura tengamos a recibir la información, más posibilidad de poder prepararnos para recibirla, entenderla y luego reproducirla a nuestro familiar y mostrársela a nuestro familiar. Nuestro familiar lo va a angustiar el conocimiento de lo que pueda venir, le va a generar alguna preocupación, de repente algunos más que otros, pero humanamente va a haber una respuesta que va a ser no agradable, ¿no? Eso va a pasar. Hay que, con todo y eso, progresivamente dar la información en el transcurso del desarrollo de la enfermedad, en el momento que corresponda y hacer conocimiento de cada evolución de la enfermedad, ¿no? Para poder dar la información de una manera, como les decía hace un rato, eh, acompañada de alguien que sentimos que nos pueda dar soporte, por mutuo momento nos podemos dar soporte para dar la información, ser
pausados y con un tono de voz sensible, comunicar todo el tiempo que van a estar ahí con la persona y que hay toda una red de apoyo y eso los hace estar más tranquilos y seguros, aunque no niegue el malestar. Y en compañía de toda esa red, el malestar deja de tener esa carga angustiosa ahí, ¿no? Y se puede sobrepasar como la ola. Si yo no la veo a la ola, si yo no me preparo para la ola, es muy probablemente que me asuste y me revuelque. Pero si yo estoy viendo la ola y aunque sí me da miedo el choque de la ola, pero me estoy preparando y me estoy posicionando, el impacto es mucho menor. Hay un impacto, pero es mucho menor y menos traumático, ¿no? Creo que había otra Perfecto. persona. Sí, Sonia decía que quería hacer dos preguntas. sí. En todo caso, con esto que acabas de explicar, detenemos la grabación y luego pasamos a las preguntas, ¿sí? Dame un minuto. Gracias. Ok.